noches, tiempos de gloria y misericordia. Dios habla hoy, amado. Bienvenido una vez más a otra transmisión a través de Alfa Estéreo, la voz de la victoria. Estamos bajo el tema esta noche, la llenura del Espíritu Santo, y tenemos la compañía del pastor Jader Luna y el capitán capellán pastor Dino Barnés. Aleluya, gloria a Dios por la vida de estos dos ministros que nos acompañan. Sabemos que hay otros que se van a agregar más tarde, pero vamos a dar inicio. Amado, usted que sintoniza a través de Alfa Estéreo, la voz de la victoria, y a través de Facebook, YouTube, para que siga suscribiéndose a este canal y compartiendo la buena semilla que sea esparcida. Gloria sea a Dios. Así que esta noche, bienvenido Pastor Jade, Pastor Dino. Estamos en tiempo de gloria y misericordia de Dios habla hoy. También la ministra Saray Díaz, que nos acompaña. Pastor Jade, hoy vamos a hablar de un tema muy especial. ¿Qué le parece? La llenura del Espíritu Santo. Usted nos puede leer Hechos capítulo 2, versículo 4. Adelante, Pastor Jade. Bienvenido. Gloria a Dios, bendiciones para todos. Amén. Como no, el Hechos 2:4 nos dice la palabra del Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, perdón. Amén. 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 Gloria a Dios por esa palabra, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pastor Jade, bueno, para preguntarle a usted, un primer panelista en este programa, ¿usted qué opina de la llenura del Espíritu Santo? Como creyente, ya que ha estado en los caminos del Señor muchos años atrás, gloria a Dios por la misericordia del Señor, ¿qué representa para usted la llenura del Espíritu Santo como a introducción al tema? Adelante. Amén, amén. Bueno, es un tema muy interesante y esencial para todo cristiano que desea servir y que desea, pues, ser un miembro activo y útil al servicio del Señor. Nosotros como cristianos requerimos del Espíritu Santo y de su llenura para ser efectivos. Un cristiano que no tiene el Espíritu Santo es un cristiano que carece de las herramientas necesarias para el funcionamiento al cual el Señor nos ha llamado. El Señor, pues, cuando se iba, les dice a los apóstoles: no se muevan de acá hasta que sean investidos con el Espíritu Santo. Así que necesitamos esa capacitación. De hecho, la palabra también nos dice que el Espíritu Santo nos capacita todos los días. Así que es una parte no importante, es vital para todo cristiano tener la llenura del Espíritu Santo, porque es la que nos permite a nosotros avanzar, es el que nos permite, es el que nos guía a nosotros, es el que nos da luces, qué es lo que debemos hacer. Así que considero que todo aquel o el que diga que es cristiano, pero que no tiene el Espíritu Santo, pues entonces realmente estamos hablando de dos cosas diferentes, porque es necesario, es vital que tengamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el que va a permitir que tengamos frutos. Sin el Espíritu Santo estamos desarmados. Amén. Así que muy importante tema y bueno, vamos a desarrollar este tema que de verdad que es muy interesante. Así que bendiciones y ahí le cedo el turno, mi hermano. Amén, amén. Bendiciones. Gracias, Pastor Jade, por esa introducción al tema, amado. Estamos preparando un bosquejo desarrollando este tema. Ahora vamos a darle paso al Pastor Dino Barnés, que nos acompaña. Pastor Dino, queremos saber un poco del origen, del génesis, de cómo se origina este movimiento, esta revolución espiritual dentro del creyente. ¿Qué significa esa palabra? ¿Cómo se traduce? Adelante, Pastor Dino. ¿Qué es en sí ese día Pentecostés, esa fiesta? Adelante. Donde se da Amén. Dios le bendiga a todos, amados oyentes, a través de Facebook, a través de Instagram y a través de todos los medios de comunicación. ¿Dónde está la cosa que Blanco Lady usa para poner el teléfono? Todo aquel que está escuchando. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la palabra espíritu quiere decir ruach en el idioma hebreo, el ruach, ¿verdad? El ruach de Dios. Y esto se origina porque en Levítico capítulo 23 tenemos el versículo 15. Nos habla
de esta fiesta, que es la cuarta fiesta. Entonces, nos dice la palabra de Dios, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreceréis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Gloria a Dios. Dios nos manda a que contemos. Amén. Después de de que termina la fiesta de la primicia, el primer Shabbat que viene, entonces Dios manda a contar 7 semanas. Entonces, 7 semanas, 7 por 7, 49. Y después, el día 50, ahí se cumple pues esta fiesta, se celebra esta fiesta. De ese mismo número en griego viene la palabra Pentecostés. Amén. Era una fiesta que Dios había ordenado. Usted lo puede buscar en Levítico capítulo 23. Ahí están las 7 fiestas que Dios ordenó. Y en el versículo 15 al 22 está la cuarta fiesta. ¿Cuál es la cuarta fiesta? Se llama Fiesta de las Semanas. Se llama, también se le puede decir fiesta del Pentecostés, se le puede decir la fiesta de los frutos tardíos. Entonces, en agradecimiento a Dios, había que traer primicias. Esto era una fiesta, amados hermanos. Amén. Entonces, cuando se terminaba la fiesta de las primicias, empezaba el conteo de el Pentecostés. Se le conoce como el conteo del Homer. Amén. Que se cuentan 50 días. Entonces, esta fiesta Dios la mandó a que la celebrásemos perpetuamente. Por eso es que se celebró en Jerusalén. Por eso es que allá en Jerusalén, como dice Hechos capítulo 2, estaba lleno. Si usted lo lee, dice que habían árabes, cretenses de Mesopotamia, más allá de Cirene, de África, de Pamfilia, de todas las regiones. ¿Por qué? Porque esta era una de las fiestas de peregrinación. Entonces, Deuteronomio 16:16 nos habla de que la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la semana o del Pentecostés y la fiesta de Sukkot, que conocemos como de la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas, esa fiesta había que subir todo varón a celebrarla en Jerusalén. Por eso que el día del Pentecostés había tanta gente allá, eso estaba lleno, llenísimo. Estaba lleno, llenísimo, y se cumple la profecía de Joel capítulo 2 y versículo 28, que dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Amén. Entonces, esa palabra, esa profecía se cumple el día del Pentecostés. Amén. En ese mismo día, el número 50, se celebra esa fiesta del Pentecostés y Dios manda el Espíritu Santo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Esto tiene que ver también con la entrega de la Torá o la entrega de los mandamientos en el monte Sinaí. Se cumple en esta misma fecha. Amén. En esta misma fecha Dios entrega a Moisés la tabla de los 10 mandamientos. O sea que está conectado el espíritu con la palabra. No puede haber palabra si no hay espíritu. Y no puede haber espíritu si no hay palabra. Eso es como el café con leche. Va junto. Amén. Entonces, esta fiesta se celebraba. El apóstol Pablo la celebró. Subían
a celebrar la fiesta del Pentecostés. Subían a celebrar la fiesta del Pentecostés. ¿Por qué? Porque así lo puso Dios, lo dictaminó Dios. Amén, que contáramos. De ahí viene la palabra 50, de contar. Se contaba cuando llega el día 50. Ahora, esta es la cuarta fiesta y el Señor Jesucristo, de las 7 fiestas que hay, ya cumplió 4 hasta el Pentecostés. ¿Por qué? En la primera fiesta, que es la fiesta de Pesa, Él es el Cordero. Amén. En la fiesta de los panes sin levadura, Él murió y estaba enterrando el pecado de toda la humanidad. Al mismo tiempo que todos los judíos estaban sacando la levadura de sus hogares. Amén. Y la fiesta de las primicias, Él resucitó en esta fiesta, en la fiesta de las primicias. No es casualidad que Él haya resucitado en esta fiesta y derramado de su Espíritu Santo en la cuarta fiesta. Entonces, ya Él cumplió 4 de las 7 fiestas y hay 3 que no se han cumplido. ¿Cuáles son esas 3 que no se han cumplido? La número 5 es la fiesta de las trompetas. Esa está por cumplirse, esa tiene que ver con la venida de Cristo. La fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, y la fiesta de Sukkot, que es la séptima fiesta, que tiene que ver con el milenio. Amén. Entonces, estas fiestas son muedín, son señales, son citas. Amén. Son citas señaladas. Entonces, ¿qué pasó el día del Pentecostés? Que todos fueron llenos. Bueno, ellos pecaron adorando el becerro de oro, después que Dios le dio la tabla de los 10 mandamientos a Moisés. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora Dios esta palabra ya no la va a escribir en piedra como en el tiempo de Moisés. Ahora Dios la escribe sobre los 3,000 que recibieron al Señor y que fueron bautizados, pues la Biblia dice, usted lo puede leer en el libro de los Hechos, y se añadieron en aquel día como 3,000. No es coincidencia que Moisés mandó a matar a 3,000 de los que estaban adorando el becerro de oro. Entonces, amados hermanos, ahí es el nuevo pacto. ¿Cuál fue el primer pacto? Dios escribe la tabla en piedra, pero ahora Dios escribe en su mente y en su corazón su palabra. Dios escribe su palabra, ahora Dios la está escribiendo en los 3,000 esos que habían de todas lenguas que estaban ahí cuando se para Pedro, pero mire, ya no era el Pedro cobarde que había negado a nuestro maestro, ahora era un Pedro diferente, era un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando el hombre está lleno del Espíritu Santo, el hombre no hay que decirle que hay que evangelizar, el hombre no hay que decirle que hay que ir a orar por un enfermo, porque ese Espíritu Santo es el que te va a guiar, él es el que no te va a dejar tranquilo. Amén. Porque hay un fuego en tu corazón. Y entonces eso es ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es un revestimiento para el servicio a Dios. Entonces, Amén. hay otro pedazo que es el hablar en lengua. Amén. Esa es la evidencia de que usted está bautizado con el Espíritu Santo, el hablar en lengua. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Gracias, Pastor Dino. Este es tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy a través de Alfa Estéreo, la voz de la victoria. Estamos en el tema la llenura del Espíritu Santo. Amados, ahora queremos que nos acompañe el Pastor Heriberto. Bienvenido, Pastor Heriberto, la hermana Dinora que nos acompaña como oyente. Y tenemos también la compañía de la hermana Saray Díaz. Bienvenida, hermana Saray. Pastor Heriberto, estamos bajo este tema. Usted nos podía leer Romanos capítulo 11, versículo del 1 al 2. En la cita que aparece en la presentación, Romanos 12, 1 al 2. Dios me lo bendiga de manera muy especial a cada uno de mis amados hermanos. Amén, pastor. Estaba en otra cita
Así es que permítame. Romanos me dijo 12, el capítulo 12, versículo del 1 al 2. 1 al 2. Ajá. Amén. La palabra dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, gloria a Dios por esa palabra. Pastor Heriberto, estamos en este tema, ya usted vio la participación del pastor Dino, dando pues un preámbulo y el pastor Jade hablaba de la introducción al bosquejo que estamos armando en este momento. Queríamos ver qué usted entiende por la llenura del Espíritu Santo, qué significa ser lleno. Ahí le podemos mostrando en Efesios 5:18, se puede apoyar en esta cita o alguna cita que usted ha traído. Gloria a Dios. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Usted qué entiende, pastor, por ser lleno del Espíritu Santo? Puede Amén. también. Amén. Amén. Dios les bendiga una vez más, amados. Esto es un tema bastante complicado, ya que muchas personas dicen que están llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando usted mira el texto que acabamos de leer, mostrar vuestro cuerpo, ¿verdad? Puro, santo, ¿verdad? Nuestro culto nacional, dice la Sagrada Escritura en los textos que hemos leído. Sin embargo, cuando vemos muchas personas que se dicen estar llenos del Espíritu Santo, cuando vemos pasar por alguna adversidad, por alguna situación, e inmediatamente usted nota el cambio en esa persona. Enseguida usted se da cuenta que esa persona tiene una actitud totalmente negativa, agresiva en algunas ocasiones, que no dan testimonio, no dan fe de una persona llena del Espíritu Santo. Escuchaba al hermano Dino, la participación anterior no escuché al hermano porque tenía problemas con el Zoom para entrar, ya que como el teléfono se me había tenido problemas con el teléfono, lo tuvimos que formatear, entonces tuve que volver a descargar Zoom y me presentó una situación y no podía descargar, pero sí escuché al hermano Dino que decía que hablaba de hablar en lenguas, una persona que habla en lenguas. El hablar en lenguas es una cuestión que muchos hoy en día practican, ¿verdad? Y el hablar en lengua, pero el hablar en lengua no quiere decir que seas una persona que está llena del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que hablan en lengua y definitivamente son personas que no hablan las lenguas celestiales también. Todo ese tipo de cosas tú tienes que verlas porque hay personas que hablan en lengua pero no son lenguas angelicales o celestiales. Hay personas que hablan en lengua y que son lenguas totalmente adversas, no edificantes. Yo tuve la oportunidad en una vigilia de ver a una joven que se llamaba ser pues muy llena del poder de Dios y le vi hacer algo increíble que para mí, como dice el hermano, me dejó aterrado porque ella puso las manos en posesión así. Usted sabe cuando esposan a una persona con la mano hacia atrás. Ella ubicó sus manos hacia atrás en ese sentido, pero aplaudía tan bien como si estuviera aplaudiendo de frente. Y estaba hablando en lengua y yo me acerqué, eran como algo de la 1 de la mañana y me acerqué lo más posible para ver esa acción, como ella aplaudía con las manos hacia atrás. Y cuando el hermano que estaba en el altar decía, aquí está el poder de Dios, ella decía, aquí no hay ningún poder de Dios.
Aquí se manifiesta el Espíritu Santo y esa persona decía que eso era falso, utilizaba palabras bastante fuertes y estaba hablando en lenguas. Y cualquiera podría decir, bueno, esa persona está llena del Espíritu, y sí estaba llena del Espíritu, pero no de un Espíritu Santo. Estaba llena de un espíritu inmundo. Entonces, son cosas que nosotros debemos tomar muy en cuenta, y sobre todo nosotros que somos pastores y que llevamos una carga muy pesada en nuestros hombros, tenemos que estar pero muy al pendiente de esto, que el hecho de que la persona en lenguas, eh, hay un texto bíblico que dice que debemos sopesar los espíritus, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que aprender esto porque no sea que de repente estará una persona que no cuenta con esa característica, aunque hable lengua. Ahora, hay personas que no están endemoniadas, pero reciben influencia de demonios para actuar. Amén. Amén. Dios bendiga esto. Tenemos problemas con el sistema, se nos cae. Bueno, entonces tenemos esta responsabilidad y este peso sobre nuestros hombros, y tenemos que sopesar muy bien, pues, para no caer en ese problema. Hay personas influidas por demonios, no están endemoniados, pero trabajan bajo influencia. Asimismo, hay personas de repente, recuerden que en el Antiguo Testamento el hermano Dino leía unos textos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba, el Espíritu Santo visitaba al profeta, y el profeta hablaba cuando el Espíritu Santo lo poseía, y el profeta hablaba de parte de Dios, ¿verdad? Ahora, hubieron profetas muy relevantes, que estuvieron muy de cerca con Dios, que de hecho Dios llama amigos. Sin embargo, hoy en día es diferente, porque hoy nosotros no esperamos una época, de repente un día que el Espíritu Santo, o no deberíamos, muchas veces la gente va a la iglesia esperando recibir la visita del Espíritu Santo en el culto, en un culto glorioso. Nosotros no debemos estar esperando eso, deberíamos estar, si somos llenos del Espíritu Santo, entonces nosotros no vamos a la iglesia a recibir una visita. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Sencillamente está en nosotros. Nosotros vamos al culto, sí, sí vamos. Pero somos portador, somos ese templo. Somos el templo donde el Espíritu Santo está, donde el Espíritu Santo mora. Entonces, donde yo voy, el Espíritu Santo está conmigo. Confundimos mucho este término, o de repente no entendemos a profundidad lo que es ser llenos, o ser movidos, ser tocados, porque de repente la persona es tocada, la persona es bautizada en el Espíritu Santo lo tocó, lo tomó y lo bautizó, pero una vez la persona deja descuida un poco esto, y eso le va a suceder a todo el mundo, descuida un poco, de repente cuando ora, habla en lenguas, pero cuando se encuentra, como dije al principio, en una situación adversa, se le olvida todo esto. ¿Por qué? Porque la llenura no está. Tiene una visita a la llenura. La persona que está en la llenura del Espíritu Santo sí, tiene que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Una persona llena del Espíritu Santo tiene que tener mucho cuidado a la hora de hablar, porque lo que dice se convierte en ley. Y eso difícilmente se está viendo hoy. Una persona llena del Espíritu Santo, lo que dice se convierte en ley. Una persona llena del Espíritu Santo, el sol está caliente y dice va a caer un trueno. Porque es una persona que está movida por el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, usted coge un vaso lleno de agua y definitivamente está lleno de agua. Lo puede usar a su antojo porque está lleno de agua. Pero usted coge un vaso, sigue siendo un vaso, pero si no tiene agua, usted tiene que buscar la forma de llenar el vaso. Nosotros somos así, nosotros somos el vaso, somos esa vacía, pero tenemos que buscar la forma de cómo ser llenos. Y cuando somos llenos, entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de expresarnos delante de las personas, delante de nuestras amistades y de hecho delante de nuestros enemigos. Una vez recuerdo que mi hermano, graduado del instituto, graduado de la Academia de Música Osana,
bueno, adquirió varios títulos en ese lugar y un día se apartó. Con esto culmino. Se apartó de los caminos, del camino, perdón, y tuvo tiempo que no iba a la casa. Un día llegó a la casa y mi esposa y yo le hablamos la palabra. Y él se enojó mucho conmigo y me dijo un poco de cosas. Y en el momento que él me habló y me dijo lo que me dijo, a mí se me salió así, de la nada se me sale, le dije, vas a sufrir un accidente, vas a estar al borde de la muerte y por causa de eso, tú vas a volver a los pies de Cristo. Después que yo solté estas palabras, yo me asusté y dije, Dios mío, ¿yo qué hice? El siguiente día, eso fue una noticia que corrió mucho, un carro en ese fuera Corredor Norte, se llama Pizza, era autopista Panamá-Colón. Allá en el seguro de Colón, en San Juan, el carro se paró en las dos llantas atrás, literal, a alta velocidad, iba corriendo las dos llantas atrás y los que iban los que iban atrás en el vagón cayeron de cabeza. Uno de ellos fue mi hermano, cayó de cabeza en el centro del pavimento como el que se hace un clavado en una piscina. Se le partió el cráneo, se le partió el brazo, se le partió la clavícula, bueno, desbarató todo. Pero gracias a Dios la palabra no fue vas a morir, no vas a estar al borde de la muerte y vas a reaccionar. Me llamaron, yo fui a buscarlo, lo tuve que llevar al hospital, pero lo hermoso de esto fue que cuando yo llegué donde él estaba, me dijo, hermano, Dios te bendiga, a partir de ahora nunca más me aparto del Señor. Entonces uno tiene que saber que hay momentos que Dios pone palabra en tu boca que tú vas a decir, porque en ese momento no fue, yo ni siquiera pensé decir eso. Simplemente Dios puso la palabra en mi boca, la sucedió. Entonces, muchas veces usted dice cosas que pensó, o de repente le digo al hermano, Dios guarde al hermano Dino, hoy le digo una cosa al hermano Dino, le va a pasar, Dino, que te bendiga, eso es lo que te puedo decir, siervo. Amén. Pero en momentos de molestia, un hermano le puede decir a otro, te va a pasar tal cosa sin mantener el cuidado. Si estás lleno del Espíritu Santo, le puedes causar un daño garrafal, un daño muy feo. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros de lo que tenemos. Si estamos llenos del Espíritu Santo o somos tocados por el Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. Y mi consejo esta noche es que procuremos la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, oiga, los demonios paran delante de usted y tiemblan definitivamente porque la presencia de Dios está en usted. Así que con esto los dejo, que Dios me los bendiga ricamente. Vamos adelante porque Cristo viene muy pronto, amados hermanos. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios, Pastor Heriberto. Gracias por participar en Tiempos de Oro y Misericordia. Dios habla hoy. Amado, recuerde sintonizar Alfa Estéreo, La Voz de la Victoria, retransmisión del programa a las 8 de la mañana todos los viernes. Están invitados ustedes que están siguiendo a Dios a través de este programa. Les invitamos grandemente. Así que vamos a darle paso al Pastor Manuel Bravo. Pastor Manuel Bravo, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, cómo se obtiene la llenura del Espíritu Santo, cómo se manifiesta y para qué buscar esa llenura, cuáles son los beneficios. Adelante, Pastor Manuel, ¿qué nos podría decir respecto a este tema? Adelante, bendiciones, bienvenido. Muchas bendiciones tengan todos. ¿Pueden escucharme? Estoy teniendo un poco Amén. de problema. ¿Me pueden Amén. escuchar? Amén. Amén, amén. Amén. Alto y Bendiciones a todos. Con respecto a este tema, yo estuve escudriñando y leyendo y pude recopilar unos puntos que son relacionados con la llenura del Espíritu Santo. Uno en el Hecho 2:4, que podemos decir que este fue un cumplimiento de la palabra de Juan el Bautista acerca del bautismo y el Espíritu Santo con fuego. Lo podemos ver en Lucas 3:16. Y también el cumplimiento de Joel 2:28, que habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿por qué la lengua de fuego? La lengua simboliza el mensaje y la comunicación del Evangelio. El fuego denota la presencia purificadora de Dios, que consume los elementos indeseables de nuestras vidas.
En una de ellas están nuestras malas actitudes, pecados y las malas acciones del hombre y la mujer de Dios. Encendiendo en nuestra vida, en nuestros corazones, la llama que inflama la vida de otro. En el monte Sinaí podemos ver este ejemplo. Cuando con Moisés Dios confirmó la validez de las leyes del Antiguo Testamento con fuego desde el cielo. El Éxodo 19, 16 y 18 no puede hablar de eso. En el Pentecostés, Dios confirmó la validez del ministerio del Espíritu Santo, enviando fuego. Mire, dos ejemplos. En el monte Sinaí y ahora con el ministerio del Espíritu Santo, confirma en el Pentecostal la validez del ministerio del Espíritu Santo. En el Sinaí descendió en un solo lugar. En el Pentecostés, muchos creyentes simbolizando la presencia que Dios está al alcance de todos los que creen en Él. Una de ellas es creer en el Espíritu Santo. Porque yo no voy a ser lleno del Espíritu Santo si yo no tengo conocimiento, si yo no tengo el anhelo de conocerlo. Y yo puedo hablar de una vivencia porque una vez que pertenecía a un grupo y tuve un campamento por primera vez, muy joven, yo anhelaba eso. Y me llevaron a un culto donde él era un apóstol español, un vasco. Y comencé yo a anhelarlo, esa llenura, yo quería esa llenura. Hermano, yo quedé hablando en lengua porque lo anhelé. Yo quedé hablando en lengua que yo ni siquiera me di de cuenta y sentí la llenura del Espíritu Santo en ese momento. Quiero decirle de que esto fue una experiencia pero tan impactante, porque fue el anhelo de mi corazón, fue el anhelo de creerlo. Asimismo, todo aquel que desee, si el Espíritu Santo tiene el brazo, el paso abierto a quien lo anhele, porque verdaderamente el que no anhela las cosas de Dios, el que no tiene la presencia de Dios, el que no va en la comunión con Dios y el Espíritu Santo, no va a recibir nada. Entonces Dios manifestó su presencia de una forma espectacular, viviendo en forma de viento recio, fuego y el Espíritu Santo. Esto fue la relación que hubo desde el primero, que le reitero, que fue el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista acerca del bautismo del Espíritu Santo y las palabras de Joel. Se vinieron a cumplir ahora en el Pentecostés. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, Pastor Manuel Bravo. Gracias por esa intervención. Amados, a través de Alfa Estéreo, la voz de la victoria, este es tiempo de gloria y misericordia de Dios habla hoy. Vamos a darle pase a la ministra Saray. Ministra Saray, buenas noches, bienvenida una vez más a este programa. Un privilegio tenerla aquí con nosotros, amada del Señor. Estamos hablando sobre la obra del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Adelante, ministra. Amén, muy buenas noches. Dios me les bendiga a todos. Que la paz del Señor siempre esté con cada uno. Sí, la palabra del Señor nos dice sobre la llenura del Espíritu Santo. Hay dos clases de evidencia, las cuales somos llenos del Espíritu Santo. Una de ellas es el hablar en lenguas angelicales y la otra que aparece en Hechos cuando dice que ellos estaban unánimes. Tu papá Dice tenía que algún familiar que se llamaba Manuel Bravo. Ajá. sí, Y el pastor. alguien tiene el micrófono abierto. Adelante, ya parece que se conectó el Pastor Heriberto. Amén. Y hay sobre la llenura del Espíritu Santo en hecho en el Pentecostés,
dice que estaban unánimes. Pues prestemos mucha atención a esa palabra, unánimes. Dice que todos estaban unánimes en un mismo sentir. Y eso nos da un ejemplo vivo de que como iglesias tenemos que estar unidos, unánimes, juntos, en un mismo sentir, en una misma fe. Y cuando eso pasó, dice que habían personas de diferentes lugares, habían personas que, ejemplo, como si usted va a las 5 de mayo y se reúnen personas o pasan por ahí personas que son eh, árabes, son- que hablan, que hablan inglés, otros hablan portugués, y bueno, y nadie de repente sabía hablar esas lenguas, pero el Señor, el Espíritu Santo, que es sabio, Él sabe todas las lenguas del mundo. Y dice que en ese momento derrama su espíritu y hace que esas personas, las que estaban ahí, los apóstoles, dice que derramó el Espíritu Santo, Dios lo derramó, y ellos hablaban en otras lenguas, en otras palabras, hablaban para cifrarlo para este tiempo. Uno hablaba inglés, el otro portugués, el otro mandarín, y así sucesivamente, ¿verdad? Uno español, y dice que estaban atónitos porque ellos no sabían que esas personas de esa clase iban a hablar esas lenguas, y todos quedaron perplejos porque dice, ¿cómo así que me saben mi lengua? O sea, yo estoy entendiendo lo que me están diciendo. Entonces esa era una parte en la cual hizo Dios en ese tiempo, y hoy lo podemos ver también. ¿Quién dijo que no? Una persona puede entrar a la iglesia, ya sea un portugués, no sabe hablar nada en español, y en su iglesia entra, y bueno, entró porque quería, tenía un sentir de ir allí. ¿Y qué pasa? Bien, el Espíritu Santo toma una persona espiritual que está llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, cosa que no es cualquiera que tiene el poder de Dios, porque dice que Pablo, solamente con la sombra de Pablo, dice que él pasaba y sanaba a los enfermos, o sea que estaba lleno del De Espíritu. Pedro, de Pedro. No era una persona, sí, exacto, Pedro, y no era una persona que estaba en chisme, que andaba eh, en problemas, que andaba que no hablaba bien, sino que todo era con Discriminación. gritos. Hay personas que dicen ser llenas de Espíritu Santo, pero no lo es, no lo son. ¿Por qué? Porque yo personalmente conozco personas que hablan en lengua, pero eso no quiere decir ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hablan en lengua y tienen una vida diferente acá en casa. ¿Ves? Entonces eso o sea, no convence, no convence. La persona que está llena del Espíritu Santo es aquella que tiene sabiduría. Tiene un buen testimonio, primeramente. Tiene sabiduría, tiene fe, gozo, paz, esperanza, consuelo, conocimiento de Dios. Y cuando vienen los problemas, tiene un carácter fuerte, no un carácter débil. Aquella persona que se emociona por un problema tiene un carácter débil, no tiene un carácter fuerte. Entonces, el Espíritu Santo aquí nos enseña y nos está diciendo que tenemos primeramente que ser lleno de Espíritu Santo. Como cualquier cosa que nosotros tengamos que a Dios no le agrade, lo primero que tenemos que decir, Señor, perdóname. Porque miren, todos los días a veces nosotros cometemos errores, a veces cometemos pecados, cosas ya sea conscientemente o inconscientemente. Entonces tenemos que estar viviendo esa vida llena del Espíritu Santo. Las personas llenas del, como dice en, se lo voy a leer, hay una parte donde dice en Efesios, dice, no, en Efesios 5:16, 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes viese lleno del Espíritu. Una persona que está llena de alcohol no tiene sus 5 sentidos, está fuera de sí. Y yo he escuchado personas que dicen en el altar allá arriba y dicen, mejor embriágate con el Espíritu Santo. No, esa no es la palabra correcta. La Biblia no me habla de que tenemos que embriagarnos del Espíritu Santo. No, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es otra palabra, lleno, no embriagado. Porque una persona que está embriagada no puede vivir, no puede caminar,
no puede hablar en sus 5 sentidos. ¿Por qué? Porque está envanecida, está, como quien dice, con una persona, está sedada, mientras que el Espíritu Santo no, tiene sus 5 sentidos comunes bien puestos, es sabio, se dirige a la par de Dios, a lo que Dios dice, hacer su voluntad, estar quieto ante los problemas, cuando el Señor nos dice, esté quieto en este problema, que yo voy a solucionar tu problema. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, ser manso, humilde de corazón. No, es que a veces, no, bueno, antes, nosotros los cristianos, a veces estamos confundidos en cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y esto es educación cristiana, porque esto hay que hablarlo en la iglesia. No porque una hermana o alguien en la iglesia comience a hablar en lengua, comience a gritar, a saltar, a brincar y tirar silla por todos lados como si fuera, no sé, dice, ay, esa hermana está llena del Espíritu Santo. No, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados en esa parte. ¿Por qué? Porque si vamos a ver a la luz de la palabra, el Espíritu Santo, Dios, es una persona que es sabia. Ella es una persona sabia, una persona ordenada. Dios es un Dios de orden, un Dios de disciplina, un Dios de todo lo que Él hace, lo hace bien. Todo lo que Él hizo para nosotros y que nosotros podamos funcionar. Tenemos entonces que alejarnos de todas esas cosas para ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es donde usted vaya, usted siente un ardor, una pasión por hablarle a una persona. Y no tiene que hablarle en lengua. ¿Por qué? Porque no lo va a entender. Ni yo siquiera puedo entenderlo, a menos que en ese momento Dios me dé la interpretación. Pero jamás Dios lo va a tomar en un tren, en algo, en un lugar que usted vaya donde hay mucha gente y usted va a hablar en lengua nada más, pero si usted no interpreta o yo no interpreto, la persona va a quedar sin entendimiento. Entonces es mejor hablar, como dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras sabias, que yo sé lo que estoy diciendo, antes de hablar miles en lengua, aunque dice, yo sé hablar más en lengua que ustedes, ¿verdad? Entonces, tenemos que dirigirnos por el Señor y que el ser lleno del Espíritu Santo dice que es gozo, paz, paciencia, ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos todo eso, estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahí Amén. tenemos paz, gozo, sabiduría, entendimiento, somos humildes. El Espíritu Santo es Paracleto, Él es nuestro abogado, ¿verdad? A veces nosotros actuamos más como un juez que como un abogado. ¿Por qué? Porque siempre estamos para criticar y criticar a los demás, pero nunca para abogar por una persona. Entonces el Espíritu Santo hace la tarea, porque esa es su misión aquí en la tierra, abogar, dirigir, corregir, dar sabiduría y darnos todo el amor del Señor. Que el Señor le bendiga. Amén, amén. Gracias, mi capellana Saray Díaz. Gloria a Dios por esa participación. Así que estamos en tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy en transmisión, hoy en vivo, a través de Alfa Estéreo, La Voz de la Victoria y Facebook. Vamos a darle entonces el pase al pastor Jade, que nos dé la conclusión de este bosquejo acerca de la llenura del Espíritu Santo. Adelante, pastor Jade. Amén, gloria a Dios. Yo quiero volver a Romanos 12, 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, haciendo énfasis en racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, haciendo énfasis en entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo de Dios tiene una misión clara. El estándar de nosotros es la predicación de la palabra. El estándar de nosotros no es hacer milagros, no es buscar señales, es predicar la palabra, porque el Señor, allá en Mateo 28, 19, dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos está preparando para cumplir una misión. ¿Qué misión es? Predicar su palabra. ¿Con qué vamos a predicar su palabra? Con el entendimiento y con la razón. Si no tenemos entendimiento ni razón, no vamos a predicar una palabra buena, una palabra que edifique. Entonces es necesario tener el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no vamos a hacer nada. Los apóstoles estuvieron allí esperando esa capacitación especial para poder hacer esa misión. Igualmente nosotros tenemos la misma misión que tuvieron los apóstoles. ¿Cuál era el estándar de los apóstoles? No era hacer milagros, era llevar el mensaje por todos lados. Sigue siendo el mismo. Nosotros estamos llamados a llevar ese mensaje. Entonces, el Espíritu Santo tiene esa misión de llenarnos para llevar la palabra. Dice la palabra en Juan, Juan 8, 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo nosotros predicamos la verdad? ¿Cómo la gente conoce la verdad? A través de una predicación de la palabra. Entonces, el hablar en lengua es muy importante, muy interesante, como lo dice la hermana Saray, pero tiene una función el hablar en lengua. Y es el dar a conocer la palabra del Señor. Y como decía Pablo, que lo dijo la hermana, yo prefiero hablar 5 palabras que el que no conoce a Cristo entienda que 10,000 que él no sabe de qué le estoy hablando. Porque el estándar para nosotros que ha dejado el Señor y que nos ha embestido del Espíritu Santo es para hacer esto que estamos haciendo aquí. Hablar de la palabra, compartir la palabra. El que va a ver este programa va a entender lo que se está diciendo, porque ese es el estándar que Dios necesita que hagamos, predicar su palabra. ¿Cuál es la confirmación de que estamos llenos del Espíritu Santo? Porque nos atrevemos a ponernos en una pantalla y predicar una palabra. Porque nos atrevemos a decirle a alguien que Cristo le ama y que puede cambiar su vida. Eso es lo que demuestra que usted está lleno del Espíritu Santo, porque antes no lo podía hacer. Los apóstoles, antes de estar embestidos con el Espíritu Santo, no se hubieran atrevido a decir que eran cristianos y a hablar de un tema que nadie conocía. Nosotros seguimos haciendo lo mismo. Ahora mismo hay pastores, evangelistas que están en sitio exponiendo su vida por predicar una palabra que alguien no conoce. Entonces, ese es el estándar que el Señor ha dejado para nosotros, y el Espíritu Santo es esa cobertura, esa capacitación, ese ser que nos capacita para hacer una misión, y es la predicación de su palabra. Entonces, es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas, es necesario tenerlo allí. Dice que podemos contristar al Espíritu Santo a través de acciones erróneas en nuestra vida. Entonces, es necesario tener una vida en santidad, es necesario tener una vida en obediencia, porque es necesario que el Espíritu Santo esté haciendo el trabajo en nuestra vida para poder ser efectivos. Todos los que estamos aquí tenemos una misión, y es la predicación de la palabra. Dios no me ha llamado a hacer milagros, Dios me ha llamado a predicar la palabra. Dios me ha llamado a mostrar a Cristo a través de mis acciones, a través de lo que Él ha puesto en mi entendimiento, dice la palabra, en mi entendimiento, con mi razón. Todo lo que somos maestros y eso, entendemos que usted se capacita, usted estudia, usted busca la palabra, usted usa la razón, usted usa el entendimiento para expresar o para dar una enseñanza de una manera clara y que las personas entiendan. Entonces, es muy importante el Espíritu Santo en la vida del cristiano, no para hacer milagros. Si los hace, gloria al Señor, eso es potestad de Dios. Pero estamos llamados a entender que el Espíritu Santo es un capacitador. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos capacita todos los días, no dice que de vez en cuando, todos los días, porque es una misión que tenemos que cumplir todos los días hasta el fin del mundo, hasta que partamos. Ese es el estándar para nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo nos ha llamado a hacer. Para eso nos capacita, para eso dice el Señor, abre tu boca que yo la voy a llenar, porque ahí está el Espíritu Santo dándole esa valentía. Antes de ser cristianos, éramos cobardes. Éramos unos cobardes.
usted se atrevía a hablarle a alguien que no conoce de Cristo, porque también pertenecíamos a ese grupo que desconocía o que no quería aceptar. Y cuando nos hablaron de Cristo, que entramos, usted no hablaba. De hecho, muchos sentíamos hasta temor de decir soy cristiano porque me van a tildar, me van a rechazar. Entonces éramos unos viles cobardes, porque cuando Cristo no está en la vida del hombre, el hombre es un cobarde. Cuando Jesús estuvo con Pedro, Pedro era tan valiente que fue capaz de cortarle la oreja a Malco. Pedro era tan valiente que fue capaz de caminar sobre el mar, pero cuando Cristo no estaba con Pedro, Pedro lo negó. Entonces, sin Cristo somos unos cobardes. Por eso el Señor se aseguró de dejarnos el Espíritu Santo, que es el que nos reviste de valor para predicar, para hablar, para exhortar, para animar, para reprender, para enseñar su palabra. Amén. Así que el Señor me los bendiga. Amén, amén. Es tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy. Gracias, pastor. Estamos en la llenura del Espíritu Santo. Me quedo con lo que usted dice. Estar lleno del Espíritu Santo, también estar lleno de su palabra para poder llenar a otro. Gloria a Dios. Amadas, vamos a darle pase a la ministra Saray para cerrar. Ministra Saray, adelante. Adelante, ministra. Amén, amén. Corroborando con lo del pastor Jade Luna, que Pablo, el apóstol Pablo, dice que él era una persona muy sabia, muy sensata, o sea, que siempre se dirigía, o sea, se daba a conocer de que Dios siempre estaba con él. Y una de las cosas que dice la Biblia, que debemos de buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. O sea, que todas las bendiciones de Dios nos van a alcanzar. Ellas, no hay que buscarlas, ¿no? Ellas vienen detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esa santidad. Cuando nosotros poseamos, cuando tenemos en nosotros esa santidad que a Dios le agrada, mire, así como Pedro, cuando pasaba, dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Él no tenía que hacer milagros, él no tenía que ir allá, o sea, que principalmente sean los milagros. No, no, no. Sino que cuando él hablaba, daba la palabra, muchas personas eran sanadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu Santo, él estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo también, el apóstol Pablo tenía esa llenura del Espíritu Santo, solamente con estar allá adelante predicando a 3,000 personas donde fueron llenos del Espíritu Santo, él no fue a tocar a nadie desde allá con esa palabra. Dice que las personas fueron llenas del Espíritu Santo, fueron tocadas por Dios solamente con predicar esa palabra. Entonces hoy en día estamos al revés, buscamos mejor las cosas, las añadiduras antes que el reino de Dios, cuando la Biblia dice que primeramente el reino de Dios, pero ahora estamos al revés, buscamos primero las cosas terrenales o las cosas de manifestaciones, eso es lo primero que buscamos, o decir, bueno, yo quiero sentir a Dios, no sé, o hoy yo no sentí nada, no sentí el Espíritu Santo, ¿cómo así? Y que no, que en esa iglesia o en ese lugar no se sintió la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios la tengo que tener yo. No tengo que preguntar si sentir o no. No, es que nosotros mismos llevamos esa presencia. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y donde quiera que nosotros nos movamos, el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros y nos va a dar la sabiduría y nos va a indicar a quién hablarle esa palabra, ese mensaje, con palabras sabias, también con palabras sabias y verdaderas, que esa persona va a ser tocada por el poder de Dios. Así de sencillo, es más, la palabra de Dios es sencilla, no hay que buscarle tantas cosas, se predica sencillamente, hasta un niño la puede entender. Bendiciones. Amén. Gracias, ministra Saray. Amados, llegamos al final. Vamos a darle pase al pastor Dino Barnés, que nos tienen 2 minutos para decirle a esa audiencia que sigue Tiempo de Gloria y Misericordia, que siga a Cristo a través de Tiempo de Gloria y Misericordia. Amén. Darla adelante. Sí, bueno, como decía nuestro hermano Pastor Duarte, sobre el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre ha estado desde el principio, dice la Biblia, que se movía sobre las aguas, el Espíritu Santo, y a través de todas las escrituras hemos visto la manifestación del Espíritu Santo.
Amén. Lo que sucedió en Hechos capítulo 2 es el nuevo pacto. Dios hizo un pacto con Moisés y los que estaban en el casi 2 millones de israelitas en la montaña, en la falda del monte Sinaí. Dios hizo pacto con ellos. Ellos pecaron, ellos adulteraron con el becerro de oro. Ahora Dios coge y hace un nuevo pacto con estos 3,000 en el aposento alto. Pero entonces ahora Dios no escribe esa palabra en piedra, sino que Dios la escribe en su mente y en su corazón. Entonces, esa palabra fue sellada porque Moisés selló lo que sucedió en el monte Sinaí. Moisés lo selló con la sangre de un cordero. Jesucristo selló lo que pasó en el aposento alto con su sangre, la sangre del cordero que es Jesucristo. Amén. Entonces, ahora Dios hace un nuevo pacto y no solamente con esos 3,000 que estaban allá en Jerusalén y esos 120, hermano Duarte, sino contigo y conmigo, porque ahora Dios Amén. palabra en tu corazón y en tu mente y en mi corazón y en mi mente para que no pequemos, para que le sirvamos. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, pues como usted decía, que hay mucha gente que habla en lengua. Bueno, la Biblia nos menciona que debemos pesar los espíritus a ver si son de Dios. Y como decía mi abuela Valérica, no todo lo que brilla como oro es oro. Amén. Y hay algo muy hermoso en la palabra de Dios que me encanta, que dice que por su fruto lo conoceréis, porque ningún árbol de mango te va a dar aguacate. Amén. Entonces, tú ves, si la persona está llena del Espíritu Santo, va a reflejar los frutos del Espíritu, el gozo, la mansedumbre, la templanza, la bondad, se va a reflejar. Dios le bendiga y que el Señor pues nos siga bendiciendo con su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Con esto llegamos al final de tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy, amado. Esperamos que nos sintonice el próximo lunes. Le invitamos a ver la transmisión de este programa el viernes a las 8 de la mañana por Alfa Estéreo, la voz de la victoria, amados. Ese fue su amigo Donald Díaz, siervo de Jesucristo, y los hermanos que nos acompañaron en esta presentación. Dios les bendiga, amados. Hasta el próximo.